base, pero a diferencia, y qué bueno que tú lo mencionaste, una base de datos, podemos verlo, por ejemplo, si nosotros tenemos una base de datos escolar, donde voy a tener al alumno, pero el alumno va a tener maestros, el alumno va a tener grupos, y adentro de, por ejemplo, de los maestros, yo voy a tener diferentes maestros por materias, y entonces voy a hacer una columna por cada uno de ellos, y una fila para poner los datos específicos, y la distinción. Entonces, todos esos son datos aislados, pero cuando yo los empiezo a extraer, se convierten en información. La base de conocimientos lo que va a tener es precisamente los objetos de conocimiento, como lo hemos venido implementando, y la relación a ese objeto. Entonces, efectivamente, la inteligencia artificial son bases de conocimiento enormes, pero además son bases de conocimiento que se vienen alimentando de la preferencia de los usuarios, de los gustos de los usuarios, de ver cómo las personas resuelven los problemas, cómo las personas hay diferentes niveles, por ejemplo, de IQ, y entonces se clasifican en diferentes niveles de inteligencia para hacerlos modelados y que precisamente esas bases de conocimiento se vuelvan sumamente ricas. Por ejemplo, cuando tú te conectas a Google y empiezas a hacer búsqueda, lo que hace ahí la máquina de aprendizaje, o sea, el Learning Machine, es empezar a extraer tus preferencias y comenzarlas a arrojar a bases de conocimientos, en donde la siguiente ocasión él te empieza a sugerir porque ya ha tenido tanto de todo lo que tú haces que ya tiene un perfil tuyo perfectamente, e incluso ese perfil puede ser más exacto de lo mejor lo que tú mismo te conoces. Y entonces de ahí se generan esas bases de conocimiento gigantes, y el mayor reto de la inteligencia artificial no solamente es eso, sino simular cómo el cerebro puede resolver de esas bases de conocimiento extraordinarias, o sea, lo correcto, porque el cerebro, precisamente a través de la sinapsis, que viene a ser la conexión, que nosotros dibujamos aquí un cerebrito y podemos dibujar esos pequeños hilos que tiene de camino el cerebro para a través de los estímulos ir a diferentes partes del cuerpo y comenzar a interactuar, pero dar solución y respuesta a muchas cuestiones. Es todavía el reto extraordinario para la inteligencia artificial, porque todos esos cablecitos que en nuestro cerebro tenemos, tendría que ser una máquina en paralelo para simular cada sinapsis, o sea, a través de una conexión, y poder extraer precisamente de esas bases de conocimiento enormes y a esa velocidad que más nosotros, pues muchas veces, si tú estás en peligro, lo haces por instinto y a veces ni siquiera piensas, sino reacciona tu cuerpo, hace ciertos movimientos. Entonces, imagínate ese tipo de respuesta, hacerlo a través de computadoras, en donde es un reto para la tecnología, pero además para la parte, o sea, física de la tecnología, desarrollarlo. Entonces, ahí es donde todavía ese reto sigue. En países, por ejemplo, como Rusia, donde las condiciones son sumamente drásticas, por ejemplo, los coches tienen mucha inteligencia artificial, porque las personas por las mismas condiciones a lo mejor no pueden alcanzar a ver, no pueden alcanzar a tener ese movimiento, y la cantidad de sensores que tienen los vehículos allá, o sea, son lo que ha reducido la cantidad de accidentes. Entonces, los autos, si la persona va, casi es un copiloto, va muy cansada, puede frenar solo, se puede estacionar, puede en condiciones drásticas de nieve que la persona llegue a estar, él toma las decisiones en lugar de la persona. Mencionábamos, la diferencia es que la persona sienta la emoción y no maneja su inteligencia emocional, puede tener un problema. Entonces, automáticamente el coche lo que hace es quitarle el control y tomar el control, que es muy similar a lo que hacen los aviones para evitar que haya un accidente. Entonces, ahí tenemos un avance extraordinario con lo que viene a ser la inteligencia artificial. Y además, lo maravilloso de esto es que va evolucionando, porque todo eso ya lleva mucho tiempo empleándose y se puede mejorar. Cuando nosotros estamos trabajando también con inteligencia artificial, mencionábamos el manejo de listas. Y es de suma importancia que nosotros entendamos la representación de los datos para
precisamente identificar, dar conocimiento, crear bases de conocimientos. Las bases de conocimientos las podemos crear y las podemos nosotros resolver, mencionábamos, a través de árboles o a través de grafos. Vimos que la diferencia de un árbol es que yo genero una estructura a partir de una raíz con sus ramas y sus correspondientes nodos. Los grafos pueden estar unidos en muchas direcciones y estar interlazados, a diferencia de un árbol que tiene ramas. Las listas va a ser solo y exclusivamente una estructura lineal. Entonces, nosotros lo único que vamos a poder hacer con una lista es eso, tener una estructura lineal para meter datos y extraer datos. ¿Qué características tiene un árbol? Pues ya vimos, su forma gráfica y analítica, lo que nos va a permitir representar son eventos. Eventos a partir de decisiones. ¿Debo yo hacer una inversión financiera? ¿Cuánto quiero de intereses? ¿Qué pérdidas puedo tener? Nos ayuda a tomar decisiones más acertadas. Despliega visualmente un problema y organiza el trabajo de cálculos que deben realizarse. Las características del árbol va a ser almacenar información, guardar direcciones y también las direcciones de sus sucesores. Conocer la dirección de los nodos, el principal conocido como raíz, que es de donde surge, parte y nace, hacia los accesos de todos los miembros de esa estructura. Y aquí vemos el esquema de prácticamente, o sea, lo que viene a ser un árbol muy complejo, con muchas ramas, y este otro árbol que prácticamente viene ya dando solución también a algún tipo de problema muy específico. Los grafos, como lo platicamos, también dan solución a tipo de problemas de la realidad que son más complejos, en donde nosotros tenemos muchas posibilidades de solución y tenemos que encontrar la solución, ya sea la óptima o las óptimas, para de ahí saber qué es lo que se va a decidir como implementación. Las listas, totalmente diferentes, son una estructura de datos muy común en programación y en todos los lenguajes de programación se manejan listas. ¿Por qué? Porque son un tipo de dato no numérico. Esto quiere decir que va a haber una secuencia ordenada de elementos que se pueden tener de cualquier longitud. El orden de cada elemento es significativo y el elemento puede ser cualquier término e incluso puede ser otra lista. O sea, yo puedo tener una lista de una lista. Las listas lo que nos van a permitir es representar una serie de elementos separados por coma y encerrados entre corchetes. Prácticamente los corchetes son los delimitadores de la lista. Y para poder nosotros procesar una lista, lo que vamos a hacer es dividirla en dos partes, lo que viene a ser la cabeza y la cola. Ahorita que hagamos algunos ejercicios, vamos a ver que la implementación sencilla de la mejora de mi programa no necesitaba cumplir con el término estricto y exacto de una lista dividida en cabeza y cola. Podía ser una lista muy simple porque nada más iba a tener yo un elemento. Entonces, ahorita vamos a pasar a esa parte. ¿Qué tipo de listas existen? Bueno, existen listas sencillas y la lista sencilla lo que nos va a permitir es que este nodo apunte al siguiente y ese al siguiente, y prácticamente una lista sencilla es como nosotros vemos una serie navideña que va uno tras de otro. Si nosotros quitábamos un foquito, o sea, prácticamente esa lista dejaba de estar continua y tenía una falla. Entonces, lo mismo sucede con una lista de tipo sencillo. O sea, este apunta al que sigue, y el último prácticamente se conoce como que apunta a tierra o a un nulo, porque ya no hay nada más que seguir ni que hacer, pero ya sabes que terminaste. Cuando nosotros hablamos de una lista del tipo doble, esta te permite accesar al nodo que sigue, pero puedes regresar. Entonces, la ventaja que tiene es que tú puedes ir hacia adelante, pero también puedes ir hacia atrás, y prácticamente lo podemos conocer como bidireccional.
Existe otro tipo de lista que se llama circular. Al llegar al final, prácticamente nosotros, en vez de tener lo que era un nulo, o sea, que ya no hay nada, estamos apuntando al inicio. Es muy similar a la circular a ver otra vez lo que viene a ser un anillo, en donde el último va a apuntar al primero para que precisamente se haga esa lista circular. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? No, miss. Excelente. ¿Qué tipo de operaciones se pueden realizar con las listas? Puedo insertar elementos, puedo buscar elementos, puedo borrar elementos o puedo recorrer la lista. Aquí estas son características genéricas del manejo de las listas. Sin embargo, cuando nosotros estamos trabajando listas en inteligencia artificial, es curioso porque casi siempre las listas las manejamos simples. Mencionábamos porque vamos a extraer un conocimiento y lo que le va a dar la mayor funcionalidad a esa lista va a ser prácticamente la condicional que nosotros pongamos. Mejorando mi programa. Y es lo que estábamos platicando. Nosotros aquí vemos, mencionábamos que lo mejor era que la relación fuera de tipo genérico para que no saliera tan largo mi programa. Entonces, por eso habíamos cambiado la palabra madre, padre, abuelo, abuela, bisabuelo, bisabuela, por la palabra progenitor, porque esto me permitía que entonces, si yo cumplía con que si él era el padre y tenía un descendiente, pues aquí prácticamente ya teníamos la primera. Pero en el momento en que este hijo se convertía en padre y era un descendiente, pues podíamos manejar esa estructura de que siempre el progenitor, cuando tuviera un descendiente y ese descendiente tuviera otro descendiente, se iba a convertir en vez de padre en abuelo y ese abuelo en bisabuelo y prácticamente siempre se cumplía esa condición. Entonces, cuando yo paso eso a una lista, lo que hago es, ok, yo voy a tener a un progenitor y Pedro va a ser progenitor de Ana y Ramón. Aquí, si nosotros observamos, prácticamente la lista, mencionábamos, está delimitada por corchetes. Entonces, los elementos de la lista vienen a ser Ana y Ramón. Pedro viene a ser un objeto dentro de lo que viene a ser la sintaxis y la semántica de inteligencia artificial, en este caso de Prolog, y progenitor, la relación que me sigue trabajando a ese objeto. Abajo tenemos que Ana es progenitor de Ramón, Pepe y Juan. Y lo que le va a hacer el extraer la información es prácticamente esa condicional que nosotros mencionábamos. Yo voy a tener al primer hijo. Si resulta que ese hijo, y recuerden que aquí yo estoy manejando una variable y le puedo poner el nombre con mayúscula o una letra con mayúscula. Sí, y aquí se cumple el sí, ese progenitor, aquí observen que yo estoy instanciando y eso es lo que me va a permitir que siempre se cumpla la condicional. Que ese hijo, a su vez, se convierta en el hijo de ese progenitor. Entonces, al permitir yo aquí el instanciar la variable, lo que estoy haciendo es que se cumpla precisamente esa regla. Y ahorita lo vamos a checar con el programita. Entonces, si nos damos cuenta, la mejora de mi programa realmente era muy sencilla manejándola con lista, porque en el árbol genealógico que estábamos viendo, prácticamente los progenitores tenían nada más un descendiente, no tenían más. Entonces, no voy a necesitar yo manejar los elementos de la lista separados por una coma, sino prácticamente poner nada más a ese descendiente, delimitarlo con su corchete, cerrar lo que viene a ser todo el enunciado
y prácticamente lo que me permite corroborarlo es precisamente esta condicional de sí. Vamos a checar este pequeño ejercicio y ahorita continuamos con la presentación. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? Les voy a compartir el Prolog. Comparto la pantalla. Ok, entonces, bueno, podemos observar, aquí tenemos varias bases de conocimiento. Vamos, aquí tenemos nuestro compilador de Prolog. Recordando, en esta ocasión vamos a checar primero lo que es mejora listas, que era prácticamente mejorando mi programa. Entonces, para ello vamos a recordar, en ese entonces yo tenía que Ana era progenitor de Clara, que Clara era progenitor de Pedro, que Pedro era el progenitor de José y que José era el progenitor de Clara. Cuando nosotros no manejábamos la estructura precisamente de listas, lo que teníamos eran los elementos separados por una coma dentro de lo que venían a ser los paréntesis. En esta ocasión, como nosotros estamos haciendo la implementación de las listas, lo que yo hago es la lista de limitarla precisamente por los corchetes. Entonces, lo que yo estoy aquí haciendo es mandando llamar al elemento que se encuentra dentro de esa lista. Para ello, recordar que si yo quiero en Prolog trabajar con una base de conocimientos, lo primero que tengo que hacer es File, Consult, darle exactamente la dirección o ruta de donde voy a extraer esa base de conocimiento. Aquí se llama Mejora Listas. Una vez que nosotros vemos perfectamente compilado lo que viene a ser la base de conocimiento, aquí me da lo que viene a ser el path, toda la ruta, la base de conocimiento, Mejora Listas, que efectivamente es la que voy a trabajar. Entonces puedo comenzar ahora sí yo a trabajar. Puedo hacerlo de diferentes formas. Recordando, puedo yo corroborar primero que exista la base de conocimiento en donde aquí me dice que efectivamente ese conocimiento existe. O si yo quiero extraer esa base de conocimiento, lo que puedo hacer es igual, instanciar mediante el uso de variables. Recordando que una variable es siempre con una mayúscula. Entonces, lo que yo puedo hacer es progenitor. Aquí es sumamente importante, como estoy trabajando con listas, si yo voy a usar variables, no puedo usar la variable para varios elementos, porque me va a marcar aquí efectivamente que no existe ese conocimiento, porque va a instanciar uno a la posición de donde va a extraer esa lista. Entonces, es importante usar diferentes variables. Es también sumamente importante aquí sí respetar lo que es, mencionamos, tanto la sintaxis como la semántica. O sea, los corchetes para delimitar los elementos y los paréntesis para delimitar el objeto con el cual estoy trabajando.
Entonces tengo que ponerlo exactamente igual, si no también me va a marcar un error, porque obviamente estoy yo haciendo un error, ya sea de sintaxis o de semántica. Aquí abrimos el corchete para extraer el elemento de la lista, cierro el corchete, cierro el paréntesis y le pongo el punto. Entonces, lo que yo voy a instanciar es A hacia el objeto que quiero extraer, en este caso sería Ana, y B hacia el elemento de la lista. Y lo que me permite leer es exactamente, o sea, mencionábamos que como era la mejora de mi programa, una lista sencilla, no era tan complicado porque no tenía yo muchos elementos. Si aquí el siguiente conocimiento tuviera mayor longitud, tendría yo problemas porque obviamente no estaría extrayendo todos los datos de ese conocimiento. Entonces, si ustedes observan aquí el cursor, sigue parpadeando. Quiere decir que encuentra más conocimiento. Lo que le voy a dar es el punto y coma y efectivamente me dice, ok, Ana es el progenitor de Clara. Clara es el progenitor de Pedro. Pedro es el progenitor de José. Y José es el progenitor de Clara. Y ya observamos que se acabó la base de conocimiento. Ahora lo que yo quiero saber es, bueno, ¿quién es el primer hijo? Recordando que es muy importante el orden y la sintaxis. Y aquí lo que me va a permitir conocer es que el Clara es hijo de Ana. ¿Ok? Lo mismo, aparece el cursor parpadeando, entonces lo que voy a hacer es un punto y coma para extraer todos los conocimientos y ahora corroboro que efectivamente Pedro es hijo de Clara. El siguiente, que José es el hijo de Pedro y que Clara es hija de José. Entonces, con esto vemos que efectivamente se cumple lo que habíamos estado revisando, que lo más importante son las condiciones con las cuales yo voy a validar el conocimiento. Esto recuerden que es un proceso, lo van a aprender poco a poco conforme lo vayan practicando. Entonces, es como cualquier lenguaje de programación, necesita entrenamiento, necesita práctica para que se vaya comprendiendo y se vaya resolviendo. Entonces, hasta aquí con ¿dudas o preguntas? Ahí entonces se podría decir que ya lo que está dentro de los corchetes podría ser como en la lista, ¿cómo se llama? El nodo y ya Ana podría ser como el apuntador, parecido, un poquito. Sí, si lo quieres ver como una lista tradicional, Sí, sí. exacto. O Ah, sea, ok. tu apuntador y el elemento al que Ajá, sí, está sí. apuntando, exactamente, sí, prácticamente es lo que para nosotros sería un objeto, viene a ser el apuntador en forma tradicional y el dato adentro de la lista viene a ser lo que nosotros tenemos como elemento dentro de la lista. Sí, la similitud de comportamiento sería esa, prácticamente. Sí, Ah, sí, entonces sí me queda claro. Gracias. de nada. Entonces, voy a